Nicolás Casanseu, buen día. Buen día. Bienvenido a Bahía Blanca. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Genial. Vamos a hablar sobre Malvinas, sobre periodismo. Sobre lo que fuere. Genial, genial. ¿Cuál es el sentimiento de Malvinas hoy, más de 37 años después? Es un sentimiento que va en alza en la población. Después de muchos años de desmalvinización feroz, hubo dos factores que a mi juicio empezaron a cambiar la taba, dándose vuelta para el lado de la remalvinización. Un factor fundamental son las redes sociales, que han acabado con el monopolio de los grandes medios. Ahora uno puede llegar a decenas de miles de personas sin pasar por ellos, e inclusive en los grandes medios muchísima gente escribe comentarios que antes no podía hacerlo, que a veces son más interesantes que la nota en sí. O sea, hay muchas maneras de burlar esa hegemonía de los medios grandes e instalar temas como por ejemplo la reivindicación de Malvinas. Y el otro factor, a mi juicio muy importante, es que ha aparecido una nueva generación de jóvenes no contaminadas con todo la hojarasca ideológica del pasado, los odios del pasado, que no saben nada de Malvinas, pero cuando se enteran se abrazan a la causa. Primero se asombran y después dicen, ¿cómo? Pero entonces peleamos. ¿Y cómo peleamos? Y son las nuevas generaciones que están remalvinizando el país. Falta muchísimo igual, pero es un gran avance. ¿En qué momento comenzó a darse ese avance? Yo creo que lentamente empezó unos 20 años después de la guerra, porque 20 años después de Malvinas los veteranos no hablaban. Era tanta la mala onda que había con todo lo que fuera Malvinas, que bueno, primero ocultaban hasta su participación, porque cuando volvieron iban orgullosos con su documento de que habían sido soldados de la patria en la guerra, hasta que se dieron cuenta que era el motivo por el cual no les daban trabajo y empezaron a ocultarlo. Después de los 20 años, poco a poco empezaron a hablar los veteranos, y no estoy hablando solamente de los soldados conscriptos, sino de los oficiales, de suboficiales. Owen Kripa, un gran héroe de la guerra, estuvo callado durante 20 años. Ahora esto ha ido increyendo. Ahora hablan cada vez más porque hay una recepción favorable y eso alienta a que compartan sus experiencias. ¿Qué cambió también de la sociedad para que se produzca este fenómeno? Bueno, probablemente el tiempo todo lo cura, por un lado, y por otro lado, para evaluar un hecho histórico es imposible hacerlo apenas sucedió. Hay que tomar distancia en el tiempo, recién ahí se empieza a ver. Es como observar un iceberg pegado a él, uno ve una mancha blanca y solamente si se aparta algunos kilómetros puede ver la majestuosidad de la mole. La distancia creo que hace entender el valor que tuvieron nuestros combatientes en esa guerra desigual, que gracias a su coraje la hicieron igual, la pelearon de igual a igual. Hay un caso, por ejemplo, que para mí es emblemático. Darío Volonté es un veterano de guerra, náufrago de Belgrano, tenor famoso a nivel mundial, que cada vez que salía a hablar de Malvinas hablaba pestes de la guerra. Y un día me invitan a un programa de Fantino donde también estaba él y yo me amargué y dije, uy, de nuevo va a despotricar. Cuando Fantino le pregunta sobre Malvinas, Volonté dice esto, vos sabés que siempre despotriqué en contra, hasta que me casé con una francesa. Y una vez que yo estaba destilando veneno contra Malvinas, me paró y me dijo mi mujer, pará un poco, mirá la cantidad de buques que ustedes hundieron, mirá la cantidad que averiaron, mira esto, mirá otro, y me di cuenta que habíamos hecho un gran papel. Muchas veces la mirada del exterior nos devuelve a los argentinos la dimensión real de las cosas. 37 años después, ¿cuál es tu percepción después de haber participado junto a los soldados de prácticamente todas las actividades que se desarrollaron durante la guerra? Mi percepción de Malvinas, bueno, cada vez se afianza más aquello que yo percibí en el momento en que desembarqué en Malvinas, porque había leído muchos libros de historia y tenía conciencia histórica, de que Malvinas es una gran gesta nacional que con el
paso del tiempo va a quedar al par del cruce de los Andes, a la par. No me queda ninguna duda. Entre nosotros caminan vivos todavía no reconocidos los equivalentes de las eras de San Martín, de Belgrano, de Negro Falucho, el Sargento Cabral, y así van a entrar en los libros de historia. ¿Vos crees que la gesta de Malvinas valió la pena? Absolutamente. ¿Cómo no puede valer la pena defender el territorio? Ahí ya ni siquiera se puede evaluar si vale o no vale la pena. Es una obligación, es algo que se tiene que dar de maduro, pero más allá de que nadie puede discutir la necesidad de defender el territorio nacional, Malvinas nos regaló una pléyade de héroes que cuando sean conocidas sus acciones a nivel nacional, general, pueden cambiar este país, porque Malvinas es la llave para que nos paremos de nuestras rodillas y aspiremos a un futuro mejor, inspirándonos en los valores eternos que solo transmiten los héroes de Malvinas. Los valores eternos no se pueden transmitir en discursos, sino en ejemplos. Los tenemos vivos los ejemplos, semiocultos todavía. Cuando se conozcan puede ser el tónico moral que cambie este país. ¿Qué más se puede hacer para el reconocimiento de los veteranos de guerra de Malvinas? Falta muchísimo, sobre todo concientización y sobre todo torcerle la mano a los gobernantes que le huyen todavía al tema de Malvinas. Un ejemplo tristísimo, en los dos últimos desfiles, donde no le hicieron todavía el desfile de bienvenida que le deben, que le adeudan a los veteranos, pero que en una muy buena iniciativa lo sumaron al desfile de las Fuerzas Armadas el 9 de julio. En las dos oportunidades, el presidente de la Nación se fue antes de que pasaran los veteranos. En una mezcla de inconsciencia o desprecio, quizás, que muestra hasta qué punto todavía nuestros políticos, nuestros gobernantes no tienen conciencia de la dimensión de Malvinas. ¿Qué no te gusta que te pregunten de Malvinas? Bueno, no me gusta que me pregunten lo trillado, lo contesto igual, pero muchos periodistas, lamentablemente colegas nuestros, insisten con el tema del hambre, del frío. Muchachos, guerra es sinónimo de hambre. Sí, hubo hambre, hubo frío, pero en eso se agota una de las gestas más importantes de la historia del país. Falta conocimiento, falta curiosidad, falta interés por ver el panorama completo de la Guerra de Malvinas. ¿Cómo imaginás un diálogo entre los gobiernos argentino y británico por la soberanía de Malvinas? Solo desde una posición de fuerza. En el mundo de la realpolitik es lo único que prima. Todas estas declaraciones diplomáticas son cháchara si atrás no tenés ni siquiera fuerzas armadas. Para que te escuchen tenés que tener poder de disuasión. Lo decía Federico el Grande, el rey de Prusia. Una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es como una orquesta sin instrumentos. Escuchame porque mirá lo que tengo atrás. Es la única manera que una conversión diplomática tenga sentido. Lo resto es pura cháchara. ¿La causa Malvinas tiene grieta también? Justamente la causa Malvinas es la única que no tiene grieta. Lo demostró en el 82, donde terroristas montoneros hacían comandos conjuntos con marinos. Días antes estaban matando entre ellos para ir a dinamitar, por ejemplo, o tratar de dinamitar buques ingleses en Gibraltar. Y hoy, a 37, casi 38 años después, a pesar de todas las pestes que se habló de la guerra de Malvinas, sigue siendo la única causa nacional. El 99% de los argentinos está dividido en todo lo demás, pero absolutamente unánime en que es la causa nacional. ¿La palabra desmalvinización se puede desterrar? Todavía no, lamentablemente, falta muchísimo, pero algún día la vamos a sepultar sin honores. Desmalvinización no es otra cosa que una forma de censura. De lo único que se permitió hablar en estos años a nivel medios y a nivel político es de las miserias de Malvinas, y las grandezas han quedado semiocultas. Cuando las grandezas sean mostradas en su totalidad, ahí sí podemos hablar que se terminó la desmalvinización. ¿A cuántas familias conoces de los caídos en la guerra de Malvinas? Y unas cuantas porque en el transcurso de los años he frecuentado
a los combatientes y a los familiares. Hace muy pocos días estuve con la mamá de Gabino Ruiz Díaz, un combatiente del Regimiento 12, un héroe de la guerra, otro de los tantos nombres desconocidos que sus camaradas cuentan que en el combate de Darwin él sale de la trinchera y se lanza contra los ingleses mostrando el ejemplo y cae abatido. Es un soldado del Regimiento 12, correntino, cuya madre tiene una entereza formidable y que tenemos que conocerlo un buen día. Tenemos que conocerlo y reivindicarlo por él, por la madre y por la historia argentina. Los políticos nos han robado mucho dinero, pero nos han robado algo mucho peor, nos han robado la historia, que la devuelvan. ¿Cómo estás viviendo el proceso de identificación de los soldados caídos en Malvinas? Ahí hay una cierta falacia, porque no es un proceso de identificación como lo han nombrado. Los soldados caídos estaban todos identificados, lo que se ignoraba es en qué tumba estaba cada cual. El término exacto sería localización, y desde el punto de vista humano me parece formidable que los familiares de los caídos puedan ir a rezar a la tumba exacta donde estaba su ser querido caído. Después de cubrir Malvinas, esto ya más desde un punto de vista personal, descontaste que ibas a tener bastante trabajo, digamos, por toda la repercusión que eso tuvo. Nada más alejado de la realidad. Bueno, yo ni siquiera había pensado en si iba a tener o no iba a tener trabajo, pero me encuentro a la vuelta de Malvinas con un productor de la NBC, la cadena norteamericana, Charlie Gómez, con quien yo me había cruzado cubriendo la guerra civil en Nicaragua, años atrás. Me palmeó la espalda y me dijo, bueno, te felicito, de ahora en más, ni vos ni tus hijos van a tener problemas de trabajo en este país. Cuán equivocado estaba. ¿Qué pasó? Caí en la volteada de la desmalvinización. Lo mío es un coletazo de la desmalvinización. Así como ocultaron a los soldados cuando volvieron, trataron de ocultarme a mí. Fue un poquito más difícil porque yo era conocido por haber dado la cara en Malvinas, pero es el mismo fenómeno. Un periodista muy importante de la época, Manfred Schoenfeld, en el diario La Prensa, publicó una nota donde decía Nicolás Casanseu, un desmalvinizado individual. Eso fue lo que me pasó. ¿Eso se ha revertido también en este tiempo? En lo que respecta a mí, desde el punto de vista profesional, no. Yo volví al país en el 2014 con ganas, por supuesto, de volver a trabajar en mi país, y a pesar del cambio de gobierno del 2015 sigo sin posibilidades de retomar mi carrera profesional. A través de contactos he llegado al presidente de la Nación, al secretario de Medios, y ambos me bajaron el pulgar. No lo lamento en realidad, porque todo periodista tiene fantasías de hacer una determinada cantidad de libros que después nunca hace porque está trabajando. Al prohibirme me han hecho el favor de que ahora sí puedo escribir los libros que si no, no hubiera tiempo de hacer. A propósito de libros, la historia la escriben los que ganan, decía George Orwell. Sin embargo, escribiste 2 libros sobre Malvinas. Sí, el primero lo escribí en el mismo 82, claro. Al enterarme que el 90 o 95% de mi material no solo no había sido mostrado, sino que había sido destruido, quise compensar contándolo en letras de molde. Y después yo había sacado fotos para mí con mi cámara particular y las tuve durante 25 años en un cajón hasta que una dirigente kirchnerista, Gabriela Cerruti, salió a atacarme. Y como siempre, no hay mal que por bien no venga, eso fue el empujón para que yo desempolvara esas fotos y hiciera un libro de fotos con relatos breves que ilustran cada episodio, que se llama La Pasión según Malvinas. Pero hay otros libros, desde El zar y la revolución hasta Las claves del verdadero amor. Sí, bueno, son 2 temas muy caros para mí por distintos motivos. Yo soy de origen ruso, mamé historia rusa prácticamente desde chico, me leí todos los libros que hay sobre la Revolución Rusa y siempre quería hacer un libro sobre la versión rusa en versión de los perdedores. Como vos decís, la historia la escriben los que ganan. Bueno, un libro revisionista que es El zar y la revolución.
Y en cuanto al otro, como me fue bastante mal en el tema de los amores, decidí estudiarlo y hice un pequeño ensayo que se llama justamente Las claves del verdadero amor. ¿Y en carpeta qué hay? Bueno, tantas cosas. Yo he viajado mucho por el mundo como periodista. Tengo historias de guerras, de personajes increíbles que he conocido, de distintos tipos de aventuras que quisiera algún día hacer en un libro. Yo soy además un apasionado de la literatura, he entrevistado a muchos literatos de renombre. Me gustaría hacer otro libro sobre ese tema. Conozco muy bien, porque la he estudiado y la he seguido día a día, la política de la Unión Soviética. Me gustaría hacer un libro sobre ese segmento terrible de la historia rusa post-revolucionaria que sigue hasta el día de hoy, porque sigue gobernando la misma clase de gente en la Rusia de hoy. Un libro sobre la guerra civil rusa, donde participaron mis dos abuelos. Un libro sobre la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde también participó un abuelo mío y participó mi padre. En fin, la lista es interminable. Debería tener una gran capacidad de trabajo y no una menor longevidad para lograr, aunque sea parte de todos estos proyectos. Hoy estás viviendo en el barrio de Belgrano. Así es, sí, mi barrio histórico. ¿Ese es tu lugar en el mundo? Y yo diría que en la Argentina sí, a mí me gusta mucho. Belgrano es cómodo, todo es accesible, más lo conozco, lo he caminado mucho, lo conozco de memoria. Pero eso no significa que sea definitivo. Puede haber algún movimiento tectónico, llámese algunos ojos verdes o negros que me puedan apartar de Belgrano. ¿Y tus hijos tampoco están acá? No, porque como yo me tuve que exiliar para trabajar en el extranjero, acá no tenía trabajo, mis hijos crecieron allí y me pasó lo que le pasa a los hijos de los diplomáticos. Allí donde los chicos cumplen 19 años o 18 años, ya se quedan porque tienen sus novias, sus amigos, su carrera. Y así fue, yo me volví y ellos se quedaron. Nicolás, ¿cómo esperás que te recuerden? Como un periodista que fue fiel a sus convicciones, que fue leal a la verdad. Muchas gracias. A vos.